Doña Alejandra no se escucha. Ahora sí, ahora sí me escucho. Sí, Sí, señora. adelante. Muchas gracias. Sí, correcto. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente, dirigida al personal de los títulos primero y segundo, que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo a necesidades identificadas en la práctica cotidiana Están y, hablando las dos. y aportando a un inicio de curso con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y deseamos que esta actividad les resulte de gran provecho. Este webinario que nos convoca hoy se titula Movilicémonos seguros en el entorno vial, dirigido a las personas docentes de educación para el hogar de tercer ciclo en colegios diurnos y valor agregado, funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Este webinario tiene como objetivo capacitar a las personas docentes para fortalecer sus competencias pedagógicas y técnicas en movilidad segura en el entorno vial, promoviendo conductas responsables que impacten positivamente en la comunidad educativa y el bienestar institucional. Les habla Alejandra Martínez Ruiz, docente de Educación para el Hogar, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que estará disponible en el chat 30 minutos después del inicio. La dinámica del evento iniciará con la presentación principal denominada Movilicémonos seguros en el entorno vial, con la participación de las siguientes expositoras. Señora Carol Benavides Morales y la señora Zeneida Rodríguez Rojas, ambas funcionarias de la Dirección de Proyectos de COSEBI, para luego continuar con un espacio de consultas y respuestas. De esta manera, le damos la bienvenida a la señora Carol Morales, encargada del programa de fortalecimiento de capacidades integrales en movilidad y seguridad vial, Dirección de Proyectos, COSEI. Adelante, señora Carol Benavides Morales. Buenos días. Como decía la compañera Alejandra, mi nombre es Carol Benavides Morales. Soy trabajadora social del Consejo de Seguridad Vial. Es un gusto compartir el día de hoy con todos ustedes este tema tan importante que actualmente nos está dejando muertos en carretera y lamentablemente personas muy jóvenes son las que están muriendo en carretera. A la fecha ya llevamos casi las 100 víctimas en accidentes de tránsito, entre ellas personas muy jóvenes de más o menos 17 a 25 años. Esto es un tema muy importante de trabajar, sobre todo ustedes que tienen esa gran responsabilidad con estos jóvenes en el colegio, ¿verdad? La idea de hoy es compartir con ustedes algunos conceptos importantes y temas de prevención para que ustedes logren transmitir estos mensajes a estos jóvenes. El que les llegue este mensaje a jóvenes, pues por medio de ustedes ya eso es una ganancia para nosotros. Entonces vamos a iniciar. Yo voy a compartir con ustedes algunos conceptos importantes que debemos trabajar para iniciar. ¿Entendés por qué se le metió eso? Porque hay una flechita que es con la que la puedo. Me indican nada más si pueden ver la presentación, si se ve. Eso está bien. Ok. Sí. Ok.
Para iniciar esta sesión de capacitación o de compartir conocimientos, vamos a iniciar con algunos conceptos importantes en el tema de movilidad. Actualmente nosotros tenemos un cambio de paradigma donde dejamos de hablar de una seguridad vial que estaba enfocada o tenía un enfoque meramente carrocentrista, donde las carreteras eran única y exclusivamente para los vehículos de 4 ruedas, a un paradigma donde vemos una movilidad más integral, donde tomamos en cuenta otros elementos. Entonces vamos a ver la movilidad como todos esos desplazamientos que realizamos día a día, desde mi casa al centro educativo, a la pulpería, al centro de salud, cualquier desplazamiento que realicemos. Y luego esto lo vamos a hacer en un tiempo determinado o específico y en diferentes roles, ya sea como pasajero, como conductor o como peatón. Y siempre mediante un propósito, nuestro propósito de salud, de socializar, de estudio, etc. La movilidad siempre va a tener como objetivo que sea de una forma accesible y segura, ¿verdad? Entonces la movilidad busca que nos traslademos de un lugar a otro de una forma segura y que todo lo tengamos accesible, que tengamos esa infraestructura que nos permita trasladarnos de forma segura. Cuando hablamos de movilidad, tenemos que verlo de una forma integral, como les decía. Entonces vamos a ver una movilidad segura que busca reducir esos accidentes de tránsito, mejorar el bienestar de todos los usuarios de la vía. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, lo logramos mediante toda esa infraestructura que podemos generar o que se genera o el Estado genera, ¿verdad? Buscando todos esos lugares seguros, como lo vemos aquí en las imágenes. Que los peatones tengan esas aceras, esas zonas peatonales o todas esas zonas para que ellos se muevan de forma segura, todos esos elementos de seguridad o ciclovías que pueden tener estas personas. Entonces, cuando hablamos de que la movilidad debe ser segura es porque vamos a contar con todos estos elementos. Luego tenemos la movilidad sostenible. Cuando hablamos de movilidad sostenible, hablamos de que tiene que ser una movilidad que tome en cuenta toda esta parte de la naturaleza, toda la parte de la contaminación. Fomenta el uso del transporte público que sea de forma segura y eficiente. Va a fomentar o priorizar la movilidad activa. Cuando hablamos de movilidad activa, hablamos de trasladarnos en bicicleta o caminando, ¿verdad? Que es una forma en que nos ayudamos a disminuir la contaminación y reduce el impacto ambiental. Entonces, lo que se busca es que las personas utilicen más medios de transporte como la bicicleta o caminar para trasladarse y así tener unas ciudades menos contaminadas y poder embellecer todo ese entorno que va a rodear el sistema de movilidad. Entonces se busca implementar estrategias donde vamos a colocar esas zonas más verdes, que sean más a gusto para la población, que se vea más embellecidas nuestras ciudades. Entonces la movilidad sostenible, esto es lo que va a buscar. Y obviamente la movilidad también tiene su parte, o podemos verla como una movilidad saludable. ¿Cómo? Bueno, porque a la hora de implementar o de fomentar que se priorice la movilidad activa, vamos a mejorar nuestra salud. ¿De qué forma vamos a mejorar nuestra salud? Bueno, a la hora de nosotros utilizar más medios de transporte como la bicicleta o a caminar más de nuestra casa al trabajo o a hacer los mandados, pues vamos a fomentar o a fortalecer nuestro corazón, nuestros huesos, se va a favorecer nuestro sueño, vamos a dormir mejor, el estrés lo vamos a reducir, va a haber una parte de socialización que nos va a permitir también despejarnos. Entonces la movilidad activa nos va a permitir mejorar nuestra salud en todos esos ámbitos, a mejorar nuestro estado de salud, mejora la parte de las personas que son diabéticas, que sufren depresión, fortalece las articulaciones, el corazón, etc. Entonces por eso es importante siempre motivar
a que se fomente una movilidad activa, que utilicemos más estos medios de transporte para generar este tipo de movilidad. ¿Por qué es importante o por qué es importante que el Estado fomente esto? Bueno, porque lamentablemente Costa Rica es un país que ha estado en deterioro no solamente en la parte de salud, porque estamos acostumbrados a que hasta para ir a la pulpería que queda a los 200 metros de nuestra casa, cogemos el carro o la moto para trasladarnos, ¿verdad? Hemos dejado de lado estos otros medios de transporte, hemos dejado de lado el caminar, el trasladarnos de esas formas, entonces ha ido esto en aumento. Y esto ha generado que se consuma o que se adquieran más motocicletas, bicimotos para el traslado. Y ahí toda esta adquisición de motos es lo que vemos en carretera que está sucediendo, ¿verdad? Toda la parte de accidentabilidad que se está generando. Tenemos jóvenes que no tienen expertise en conducción y que andan o se trasladan en moto de su casa al colegio o a ser mandados o simplemente para andar en las carreteras con sus amigos, ¿verdad? No tienen expertise, no tienen licencia y les permitimos esto, justamente porque hemos dejado de lado estos otros medios de transporte y lamentablemente el Estado tampoco nos ha fomentado esa seguridad al instalar las ciclovías o esos lugares seguros para los ciclistas. ¿Sí? La idea es generar un cambio de paradigma de la movilidad. Entonces, como les decía, dejamos de lado lo que es seguridad vial y hablamos de una movilidad urbana. Cuando hablamos de una movilidad urbana, la idea es incluir todos estos elementos de lo que os he hablado para pensar en nuevas carreteras, en nueva infraestructura y fomentar una mejora en la ciudadanía. La movilidad siempre la hemos entendido como darle prioridad o le hemos dado prioridad al vehículo. La mayoría de ciudades del mundo dependen del vehículo para movilizarse. Actualmente se ha tratado de cambiar el paradigma de la movilidad. Queremos cambiar de una movilidad donde es mayor la motorización a una movilidad que realmente tenga la intermodalidad a la hora de desplazarnos. Siempre está el vehículo arriba, luego están los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Ese cambio de paradigma nos lleva a que cambiemos esa forma de ver las cosas y que sea primero el desplazamiento no motorizado. Y si lo vemos así, tenemos que verlo peatones, ciclistas. Analizamos el desplazamiento motorizado, pero entonces démosle prioridad al transporte público, luego el transporte de mercancías y para dejar de último ese transporte privado, que es lo que más nos genera externalidades negativas en todas nuestras ciudades, en América Latina y en el mundo en realidad. Ok, como explicaba un poquito aquí el compañero en el video, la idea es darle prioridad o cambiar ese pensamiento de que el vehículo tiene la prioridad en carretera. Entonces le vamos a dar la prioridad a los usuarios más vulnerables, que son los peatones en este caso, ¿verdad? ¿Y por qué los usuarios más vulnerables? Bueno, porque lamentablemente al sufrir un accidente, el impacto del golpe los lleva a su cuerpo, ¿verdad? No tienen una carrocería con un vehículo que los proteja. Entonces, al dar prioridad a los peatones, la idea es que pensemos en esa infraestructura que proteja a los peatones, en una infraestructura que evite que estas personas sufran accidentes en carretera. Entonces vamos a hacer un cambio donde vamos a darle prioridad a los peatones y a los ciclistas como usuarios más vulnerables, luego el transporte público, el transporte de mercancías o de carga y de último el transporte privado que actualmente lo vemos como el carro y la motocicleta. Aunque los motociclistas son uno de los usuarios más vulnerables en carretera, es un transporte privado. Entonces, sin embargo, sí está dentro de los usuarios más vulnerables y podríamos actualmente colocarnos al mismo nivel que el ciclista, ¿verdad? Los motociclistas. Entonces, la idea es que se dé un cambio donde se invierta más en una infraestructura o en facilidades que protejan a los
usuarios más vulnerables e ir sacando de carretera, aunque suene feo, los vehículos para evitar no solo el congestionamiento vial, sino también este tipo de accidentes que se están generando actualmente, ¿verdad? Entonces le vamos a dar prioridad a otro tipo de usuarios. De ahí que actualmente muchos municipios o municipalidades están generando proyectos donde reducen los espacios de los vehículos para facilitar espacios para ciclistas y peatones, ¿verdad? Entonces, hacia allá es donde va la movilidad, a fomentar esa movilidad activa, donde vamos a ver menos uso de vehículos personales y vamos a fomentar más el uso de transporte público o incluso un enfoque bimodal donde puedas trasladarte de un lugar a otro en bicicleta y de ahí coger el tren o el bus para llegar a tu destino final, ¿verdad? Entonces vamos a ir disminuyendo esa congestión vial y la idea también es ir disminuyendo lo que son los accidentes de tránsito. El sistema de movilidad y transporte está conformado por 3 grandes elementos, que es el entorno y la vía, como vemos aquí, ¿verdad? Que no es ya solo la carretera, como se hablaba antes, sino que es todo el entorno, todo lo que rodea esa carretera, desde la naturaleza, casas, fábricas, etcétera. Todo lo que son los usuarios, que ya no es solo el conductor de un vehículo, sino que vamos a ver el ciclista, el motociclista, vamos a ver el peatón, como usuarios de la vía, ya no solamente el conductor del vehículo y por supuesto los vehículos, cualquier tipo de vehículo, ya sea desde una bicicleta hasta un autobús. Y obviamente al ser integral no solamente van a estar interactuando estos 3 factores, sino que tenemos otros componentes que interactúan con estos 3 factores, como lo es la cultura, el uso de suelo, la tecnología, la política, la economía y la parte social. ¿Cómo influyen todas estas cosas en esta interacción? Bueno, cuando hablamos de uso de suelo tiene que ver mucho con dónde se desarrolla o por dónde transito. Si no es lo mismo transitar, por ejemplo, en una carretera donde lo que tenemos a nuestro alrededor son casas, que sabemos que van a haber niños presentes, animales presentes, o una carretera donde la zona que lo rodea es meramente industrial, ¿verdad? Que lo que vamos a ver son más carros, motos, personas adultas, más este tipo de transporte, ¿verdad? Entonces es muy diferente conducir en estos diferentes tipos de uso de suelo. Tenemos la parte de la tecnología. Hace muchos años no veíamos, por ejemplo, estas pantallas que ahora instalan en los carros para entretener a los niños o incluso hasta los adultos se entretienen y van viendo tele mientras van manejando en la pantalla que le instalan a los carros, la parte de los luces estas de los halógenos que le colocan a los carros. El mismo uso del celular antes no era tan frecuente como ahora. Ahora vemos a los conductores siempre con el celular, a los motociclistas y incluso hasta los ciclistas los vemos con el uso del celular, ¿verdad? Todo ese tipo de tecnología que se ha dado va a influir en la interacción de estos factores. A nivel político, pues sabemos que toda la parte política influye mucho desde el cómo importamos, exportamos los vehículos, la calidad de esos vehículos, la legislación que se genera a nivel del tema de tránsito. Entonces, todos estos componentes que tiene la parte política va a beneficiar o todo lo contrario en el tema de movilidad y transporte. La parte económica, el auge que tenemos de las motocicletas y de las bicimotos tiene que ver mucho con la parte económica. Para una persona es mucho más fácil y accesible adquirir una motocicleta o una bicimoto que un vehículo. Es más económico el mantenimiento de una motocicleta que de un vehículo, ¿verdad? Y no solamente por la parte económica, sino que son medios de transporte que reducen los tiempos de traslado, ¿verdad? Entonces, esa parte económica influye en qué tipo de vehículo voy a adquirir o incluso en la tecnología que esos vehículos van a tener. Y además también influye en todos esos implementos de seguridad que tengo. Si yo tengo un mayor economía o poder adquisitivo, pues obviamente voy a comprar equipos de protección de mayor calidad, ¿verdad? Si no tengo una buena economía, muy probablemente voy a buscar una motocicleta de segunda que tal vez no cumpla con todos los requerimientos, un casco que tal vez no cumpla con todos los requerimientos, etcétera.
Y a nivel social y cultural, pues sabemos que la educación o la cultura de las personas influyen mucho en cómo manejan en carretera, en cómo se desplazan o en todas esas cosas que hacen en carretera. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la forma más rápida de empobrecer un país y una familia. Entonces tenemos en este momento que entre más accidentes, pues obviamente la caja del INSS tiene que invertir más en el cuidado, en la atención de estas personas y de ahí es que se va degradando el ingreso que tienen estas instituciones, ¿verdad? Porque tienen que invertir mucho más en la atención de estas personas, porque los procesos de curación, de atención, de recuperación son muy costosos y normalmente los seguros con los que cuentan las personas, sobre todo los motociclistas, no cubren esta atención. Entonces la inversión es mucho más alta. Y a nivel familiar, pues si la persona que sufre el accidente es el padre de familia o el sustento económico, el que lleva el dinero a la casa, pues tenemos familias que están dependiendo de una ayuda estatal o simplemente que caen a nivel de pobreza porque no tienen cómo sustentar ese ingreso que traía esa persona que quedó con una discapacidad en un hospital o bien que perdió la vida en el accidente de tránsito. Como les comentaba antes, hay diferentes tipos de usuarios. Tenemos el peatón, el conductor y el pasajero y vemos también el ciclista como otro de los usuarios. Vamos a ver un poquito qué es cada uno de estos y por qué son vulnerables o qué los hace vulnerables. Cuando hablamos de un peatón, normalmente nos imaginamos esa persona que camina por las aceras. Actualmente el concepto de peatón ha cambiado un poquito, ya no solamente es esa persona que va caminando por la acera, sino que tenemos las personas que andan en silla de ruedas, que ellas utilizan las aceras para trasladarse por un tema de discapacidad, a ellos también los vamos a considerar dentro de los peatones. A esas mamás o papás que andan con esos cochecitos de bebés, que aunque son coches que tienen ruedas, etcétera, son peatones porque andan sobre las aceras, incluso las personas que son ciclistas, pero en algún momento, por alguna situación, necesitan, no pueden andar en su bicicleta, pero la tienen que trasladar, entonces se trasladan por la acera siempre y cuando no vayan dando pedal, o sea, no vayan sobre la bicicleta, sino que la van jalando como vemos la imagen de aquí. Entonces a todas estas personas las vamos a considerar como peatones y el lugar por el que se deben trasladar, pues obviamente es la acera, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas personas se consideran peatones. ¿Cuáles son los beneficios de ser un peatón? Bueno, el beneficio económico, no tenemos que gastar en un pase, gastar en gasolina, no tenemos que gastar en un taxi, etcétera. Entonces, hay un beneficio a nivel económico, a nivel de salud, como les decía antes, el caminar es un ejercicio que nos favorece nuestro estado de ánimo, nuestra salud, nuestra condición física. Es relajante si contamos con un entorno agradable, entonces nos vamos a relajar. Podemos socializar y compartir con otras personas cuando somos peatones. Y además, el ser peatones nos permite contribuir con la disminución de la contaminación ambiental. Sin embargo, el peatón es el usuario más vulnerable que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque ellos no cuentan, como les decía antes, con una infraestructura o una carrocería que los proteja. Entonces, ¿por qué son los usuarios más vulnerables o qué los hace vulnerables? La ausencia de esa protección física. Si el usuario cruza la calle y lo impacta, digamos que una moto, no un carro, una moto, pues el golpe o el impacto lo lleva su cuerpo. Cualquier parte de su cuerpo que sea impactada a una velocidad de 60, 40 kilómetros por hora va a generar lesiones graves en esta persona. Incluso podría generarle la muerte dependiendo de cómo sea impactado. Su comportamiento, la visibilidad, ¿verdad? Tenemos personas que son peatones, pero no están acostumbradas a utilizar esas zonas seguras para cruzar la carretera, sino donde más les convenga, cruzan la carretera, no se fijan para cruzar la carretera. Entonces, ese comportamiento que tienen los peatones, que aunque la ley indica que la prioridad de paso es del peatón, culturalmente los conductores no lo ven así.
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener claro como peatones que aunque la ley nos da la prioridad de paso, tenemos que ser siempre preventivos, fijarnos a la hora de cruzar y buscar esos lugares seguros, porque los conductores no tienen la cultura de darle la prioridad de paso a los peatones aquí en Costa Rica como en otros países. Entonces, siempre hay que fijarse y saber que tenemos que hacernos visibles a la hora de cruzar la carretera. La infraestructura, que lamentablemente Costa Rica no todo lado cuenta con esa infraestructura segura para los peatones, esas aceras para que ellos puedan trasladarse de un punto a otro de forma segura sin tener que caminar sobre las vías, sobre la carretera, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que son los factores sociales y cognitivos, ¿verdad? Muchos peatones, sobre todo los adultos mayores, que van perdiendo esas habilidades, la vista, el oído, que van perdiendo su percepción, toda la parte de movilidad, son más lentos, etcétera. Entonces, eso también nos hace vulnerables. Si somos personas peatones que tenemos algún tipo de discapacidad, pues nos hace todavía mucho más vulnerables en carretera a la hora de sufrir accidentes. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. Aquí, como les decía antes, como vieron, la velocidad es un factor de riesgo en los peatones. Lamentablemente, aunque las carreteras estén diseñadas para ciertas velocidades y lo indican, las carreteras indican 40, 60 kilómetros por hora, etcétera, los conductores no tienen esa cultura de respeto a la señalización, entonces andan sobre el límite de velocidad establecido en esa carretera. Y a mayor velocidad hay menor posibilidad de que un peatón sobreviva. El impacto de un vehículo, como lo vimos ahí, a mayor velocidad o a velocidades arriba de 40 kilómetros por hora, muy probablemente cause la muerte de ese peatón, ¿verdad? Según cómo lo impacte. Entonces, por eso es importante siempre, como conductores, sabemos que el lugar donde estamos transitando pueden haber peatones presentes, sobre todo en zonas residenciales, que pueden haber niños que sabemos que si se les fue la bola, el perrito, etcétera, son muy impulsivos y van a cruzar la calle sin fijarse. Debemos tratar de reducir esas velocidades para evitar justamente este tipo de situaciones. Y obviamente como peatones debemos siempre tener cuidado a la hora de cruzar la carretera para evitar estas situaciones. En las últimas semanas hemos visto algunos accidentes, tal vez ustedes los han podido ver en las noticias o en las redes sociales, donde lamentablemente los peatones están cruzando las carreteras sin fijarse, simplemente llegan a un punto y cruzan y listo, o cruzan en medio de los vehículos y no se fijan que viene otro y obviamente el conductor no los ve y los golpea. Entonces es importante siempre tener cuidado a la hora de cruzar y igual si utilizamos motocicleta, tener siempre esa precaución de que en cualquier momento un peatón va a cruzar la calle y si nosotros vamos adelantando o circulando por la derecha, que no se debe hacer, sabemos que en cualquier momento puede aparecer un peatón, entonces tenemos que hacerlo a velocidades muy bajas o en realidad no deberíamos hacerlo por el lado correspondiente. Pero si lo hacemos, tener siempre presente que hay peatones que tal vez el vehículo les da el paso o ven el chance y no están en la acera, sino sobre la calzada y los podemos impactar. Luego tenemos los conductores de vehículos, que aquí, cuando hablamos de un conductor, es toda aquella persona que maneja un vehículo motorizado. Cuando digo motorizado, no me refiero a motos, me refiero a cualquier vehículo con motor, ¿verdad? Ya sea un carro, un camión, un bus, una moto, etc. Entonces, ese va a ser el conductor. El conductor siempre va a tener la responsabilidad de cumplir las leyes y las normas de tránsito y además va a tener la responsabilidad de salvaguardar la vida de sus pasajeros. Es responsabilidad del conductor que sus pasajeros cumplan con la ley. ¿A qué me refiero? A que los
que el conductor debe ser o estar siempre pendiente de que todos sus pasajeros utilicen el cinturón de seguridad, de que si llevan niños menores de 12 años, vayan en sus dispositivos de seguridad. El conductor debe garantizar siempre la seguridad de sus pasajeros. A veces, tal vez una amiga o un familiar nos pide que le hagamos, como dicen, ride a algún lado o que lo acerquemos a algún lugar, pero resulta sucede que tiene un bebé y no tiene un dispositivo. Entonces, nosotros como conductores somos los que asumimos la responsabilidad de si llevamos a esa persona por hacerle el favor y nos arriesgamos a sufrir un accidente y que ese niño sufra heridas o muera en el accidente, o bien le indicamos que lamentablemente no lo podemos hacer porque no contamos con ese dispositivo de seguridad que garantice la seguridad de ese niño en el traslado. Entonces, el conductor va a ser el responsable de trasladar siempre a digamos, de cumplir siempre todas esas normativas y de la seguridad de todos sus usuarios. Igual, cuando somos conductores de buses, tenemos que ser conscientes de que existen leyes, por ejemplo, para la persona adulta mayor, asientos que priorizan o que son para estas personas y debemos hacer valer esos derechos ante estos usuarios. Algunos factores de vulnerabilidad que tienen los conductores de vehículos es la fatiga y el cansancio, las distracciones, todo lo que tiene que ver con el entorno de la vía, los encandilamientos, la infraestructura y la cultura y factores sociales, psicológicos y cognitivos. Entonces aquí tenemos conductores que tal vez por largas jornadas de trabajo están fatigados, tienen cansancio, se duermen o simplemente se distraen con su teléfono o tienen estrés, entonces empiezan a hacer cosas imprudentes en carretera, ¿verdad? Como adelantamientos indebidos, como el no respeto de señalización, etcétera, o igual el consumo de alguna sustancia para relajarse que también afecta la conducción. Entonces, todas estas cosas hacen que los conductores sean más vulnerables a sufrir accidentes de tránsito. Y en el tema de la infraestructura, pues toda la parte del entorno vial, ¿verdad? Que tal vez no tenemos carreteras de primer mundo, que nuestras carreteras tienen huecos, que lamentablemente tenemos zonas donde hay derrumbes que afecta toda la parte ambiental, por ejemplo, si está lloviendo, si hay mucho sol. Entonces, todos esos son factores que también hacen vulnerable al conductor de que sufra un accidente de tránsito. En un accidente donde interviene la velocidad, todos los factores están en contra. Los objetos sueltos dentro del vehículo se mueven a la misma velocidad, convirtiéndose en proyectiles. Lo mismo pasa con el cuerpo. Las fuerzas de impacto a las que se somete el tejido humano incrementa la gravedad de las lesiones de forma exponencial, provocando daños severos y hasta la muerte. Pénsalo 2 veces. Cuanto más Que aquí es importante recalcar la importancia del tema de la velocidad. Lamentablemente nosotros como conductores a la hora de sufrir accidentes de tránsito, aunque llevemos el cinturón de seguridad, eso no nos garantiza que no vamos a tener algún tipo de lesión. El cinturón reduce la posibilidad de sufrir lesiones graves o de morir. Sin embargo, hay otros elementos que pueden generar ese tipo de lesiones, ¿verdad? Como la velocidad, como contra qué impactemos, etcétera. Entonces es importante siempre tener presente que la velocidad es uno de los mayores factores de riesgo que tienen los conductores a la hora de sufrir accidentes. A mayor velocidad, mayor posibilidad de morir. Y como vimos aquí en el video, muchas veces no necesitamos tener un impacto muy fuerte, sino que ese efecto latigazo que vamos a tener puede generar lesiones a nivel de nuestro cerebro, nuestro cuello, etcétera, que nos puede dejar incapacitados. Entonces es importante siempre tener presente que debemos respetar esos límites de velocidad para disminuir las posibilidades de sufrir en lesiones. un accidente donde Luego tenemos el tema de los pasajeros. Cuando hablamos de un pasajero, hablamos de todas esas personas que se trasladan en un vehículo como acompañante, no va manejando, obviamente, ¿verdad? Puede ir en la parte de adelante o de atrás del vehículo, pero siempre va a ir como acompañante. Los pasajeros siempre deben cumplir las normas de seguridad
La ley de tránsito no solamente establece lineamientos o derechos y deberes para conductores de vehículos, para motociclistas, para ciclistas, sino también para peatones e incluso algunas recomendaciones para pasajeros. Entonces es importante saber que los pasajeros también deben cumplir algunos normas de seguridad, como el utilizar siempre lo de los cinturones, ¿verdad? Siempre debe tratar de conocer esas normas que lo pueden proteger a la hora de ir como acompañante en un vehículo y estar siempre atento a cualquier situación que se genere. Muchas veces vamos como pasajeros en la parte de adelante del vehículo y resulta sucede que nos da sueño. Entonces nos quedamos dormidos o vamos cabeceando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ese sueño que nosotros como pasajero tenemos se va a trasladar al conductor. Entonces el conductor va a empezar a tener pesadez, a tener sueño, a cerrar sus ojos y eso es muy peligroso en carretera. Entonces siempre la recomendación es, si yo como pasajero voy a tener o me va a dar sueño siempre que voy en carro, me duermo, tratar de ir en la parte de atrás del vehículo, porque una de las funciones principales del pasajero es ir atento a las conductas del conductor para poder prevenir estas situaciones. Si yo como pasajero voy atenta y veo que el chofer o el conductor se está durmiendo, yo puedo hacerle conversación para que se despierte o puedo prevenirlo o solicitarle que se estacione, que se salga del vehículo y estire para evitar sufrir un accidente. Entonces el pasajero no es solo esa persona que se monta al carro y se duerme, sino que tiene una gran responsabilidad también en el traslado para evitar que se sufra un accidente. O igual, si yo como pasajero veo que el conductor va con el teléfono, que no le va prestando atención a la carretera, tengo la obligación de solicitarle, por favor, que deje su teléfono y que conduzca, que el teléfono es un distractor. Entonces es importante, sobre todo si es un familiar, si es un hijo, un esposo, una mamá, etcétera. Nosotros podemos solicitarle o indicarle que es un riesgo lo que esa persona va haciendo. En cuanto a los ciclistas, tenemos que un ciclista es toda aquella persona que ande o sepa andar en bicicleta. Entonces, todos los que sabemos andar o andamos en bicicleta somos ciclistas. El ciclista es una de las personas más vulnerables que existe. ¿Qué sucede con el ciclista o cuál es el beneficio que tenemos como ciclistas? Ahí también un segundo. Te presentamos la máquina más eficaz para realizar viajes cortos jamás creada por la humanidad. La bicicleta. Es 11 veces más eficiente que un carro eléctrico. Es económica. No le afectan las presas. Te relaja y te mantiene en forma. No contamina y es saludable. Es para todos y fácil de usar. Es cómoda de parquear. Es invencible en viajes cortos. La bicicleta es libertad. Porque la bicicleta nos beneficia a todos, incluso a quienes manejan, ya que cada ciclista mejora la calidad del aire, ahorra energía y ocupa en la calle 14 veces menos espacio que un carro. Ok, como vemos aquí, no solamente la bicicleta es un beneficio a nivel de la salud, sino también que a nivel de trasladarnos es un vehículo que va a ocupar menos espacio en carretera y facilita el traslado, ¿verdad? De un lugar a otro. Obviamente necesitamos contar con esos espacios seguros para trasladarnos de un lugar a otro. De ahí que las municipalidades, como les indicaba antes, están generando ese tipo de proyectos en trayectos cortos para fomentar o ir fomentando, incentivando el uso de la bicicleta. Entonces es importante no solamente saber que es utilizar la bicicleta como un medio de transporte, sino que hay toda una reglamentación para el uso de la bicicleta y la protección de la persona. Te presentamos Algunos factores de vulnerabilidad de los ciclistas es que son personas que lamentablemente no se hacen visibles en carretera, son menos visibles en carretera, ¿verdad? Al ser un vehículo más pequeño, cuesta más que un vehículo o un conductor de un vehículo grande los observe, entonces los hacen más vulnerables.
La ausencia de protección física es una situación muy parecida a los peatones, ¿verdad? Ellos, al no tener una carrocería que los proteja, pues el impacto va sobre su cuerpo, entonces las lesiones son más graves. Las velocidades a las que se enfrentan en carretera con respecto a los vehículos, sobre todo los más grandes como los trailers, a las velocidades que transitan, generan un efecto succión y si pasan muy cerca de un ciclista, perfectamente por ese viento o esa succión que hace el vehículo, los puede botar de su bicicleta y tirarlos abajo debajo del tráiler, ¿verdad? Entonces los golpea. Luego tiene que ver también con todo el comportamiento, lamentablemente, no tenemos una cultura para andar en bicicleta. Entonces, ¿qué sucede? Que existe una ley ciclista que habilita a los ciclistas a andar en vías públicas, pero muchos interpretamos la ley a nuestra conveniencia. Entonces, sí, podemos andar en vías públicas, pero la misma ley indica que hay vías públicas donde no está permitido el uso de la bicicleta y lo hacemos en esas vías, ¿verdad? Las vías están señaladas y son muy claras donde indica prohibido bicicletas y sin embargo lo hacemos porque consideramos que la ley nos habilita andar en bicicleta, ¿ok? O por ejemplo, la ley nos indica o nos permite andar en cualquier parte del carril que nos corresponde, en el centro, hacia la derecha, hacia la izquierda, ubicarnos en cualquier parte del carril. Sin embargo, no somos conscientes de que la bicicleta, al ser un vehículo tan liviano, cualquier tipo de viento, de situación puede hacer que perdamos el equilibrio y nos caigamos, entonces deberíamos optar o ser conscientes y colocarnos en una posición donde esos otros vehículos al adelantarnos o pasar cerca de nosotros no nos desequilibre, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que nos ubiquemos completamente hacia la derecha para evitar ese tipo de situaciones e incluso para habilitarle el paso a los demás vehículos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, es que este, vemos los ciclistas como un estorbo en carretera, ¿verdad? Pero es justamente porque tal vez tienen todo el carril y no habilitamos ese espacio para que los demás vehículos que van a mayor velocidad nos puedan adelantar de una forma segura. Entonces son cosas que debemos aprender a realizar en carretera y saber que las carreteras son vías compartidas, que no son solo para el ciclista, que no son solo para el motociclista, para el peatón o para el conductor de carro, ¿verdad? Que son vías que tenemos que aprender a compartir y por ende aprender a respetar a los demás. No es solo que yo como ciclista necesito que me respeten, sino que yo como ciclista necesito que me respeten, pero yo también tengo que respetar el espacio de los motociclistas, el espacio de los peatones y el espacio de los demás vehículos, ¿verdad? Si puedo hacerme hacia la derecha para que los otros vehículos adelanten y no tengan que ir en presa detrás mío, pues ¿por qué no lo hago? Si perfectamente lo puedo hacer para evitar que ese conductor se desespere, haga alguna maniobra que más bien me va a perjudicar a mí como ciclista. Entonces es importante siempre tratar de visualizar que las vías son compartidas y que todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Ok, en cuanto a los jóvenes, aparte de que ellos tienen todos estos factores de riesgo de los que hemos hablado, según el rol que jueguen, ya sea como peatones, conductores o como pasajeros, los jóvenes tienen por su edad, tienen otras características que también los pone en riesgo. Entonces sabemos que la edad de los chicos cuando están en el colegio, ellos están en una etapa donde empiezan a experimentar muchas cosas, donde empiezan a crear su identidad, a saber qué les gusta, qué no les gusta, donde muchos no tienen todavía esa identidad conformada, entonces empiezan a experimentar para ver qué es lo que mayor les conviene y por ende empiezan a hacer cosas que no deberían hacer. Entonces, aquí se generan otros factores de riesgo que los ponen a ellos dentro de esta población que se nos está muriendo más en accidentes de tránsito. ¿Y cuáles son esos factores de vulnerabilidad o de riesgo que tienen? Bueno, a nivel personal, esa percepción del riesgo que tienen. Son personas que a su edad creen que no les va a pasar, que son invencibles, que lo que está sucediendo a su alrededor no es con ellos, entonces no perciben ese riesgo real que tienen a la hora de coger una motocicleta, una bicicleta o un vehículo. La inexperiencia
que tienen a la hora de conducir. Normalmente son personas que les ha enseñado el papá o que simplemente hay una moto en la casa y empiezan a experimentar ahí mismo en la casa, aprendiendo solitos. Sus emociones normalmente están en una búsqueda de emociones, de sentir adrenalina, de sentirse libres. Entonces empiezan a hacer cosas que no deberían hacer. Sobreestiman sus habilidades, ¿verdad? Creen que como son jóvenes, sus habilidades son mayores, nadie les puede hacer nada, todo el mundo tiene que darles como ese espacio. Si yo voy a cruzar la calle y soy un joven, tienen que parar los carros, o yo voy en moto, entonces ese espacio es todo mío y el resto de carros o de personas que se aparten, que es lo que está sucediendo ahora con estos grandes grupos de personas que se reúnen y toman las carreteras, ¿verdad? Que creen que por ser jóvenes, porque la mayoría de estas personas que vemos en estos grupos son personas todavía muy jóvenes, em, entre ellos hay muchos menores de edad, lamentablemente. Entonces creen que como son jóvenes tienen todo el derecho y tienen toda la potestad de decir, este es mi espacio y yo voy a hacer esto y nadie me puede decir nada, nadie me puede tocar. Muchos todavía piensan que al ser jóvenes, al ser menores de edad, no los pueden tocar a nivel legal. Las consecuencias no son tan graves, sin embargo, eso no es cierto, ¿verdad? Ya hay legislación para estas cosas y sus emociones los llevan a hacer todas estas imprudencias en carretera. Hay factores a nivel familiar. Tenemos todo lo que es la permisibilidad. Lamentablemente los padres de familia ahora son muy permisivos. Creemos que tal vez porque trabajamos muchas horas y no podemos compartir con nuestros hijos, el darles todo lo que nos pida es lo ideal, el no poder tal vez estar con ellos en casa, entonces les vamos a facilitar todo lo que ellos quieran. Si el vecino tiene una moto, el primo tiene una moto, entonces, pobrecito, mi hijo no tiene, le voy a dar una moto. Entonces empezamos a ser muy permisivos con nuestros hijos, dejamos de poner límites en todas estas situaciones y se nos salen de nuestras manos los chicos, ¿verdad? Entonces, no está mal si nosotros como padres queremos facilitarles ese medio de transporte a nuestros hijos. Sabemos que la ley permite que ya a los 16 años ellos tengan licencia de moto para conducir en ciertas zonas, porque esa licencia es condicionada, no es que pueden andar donde quieran, es una licencia condicionada, pero ya pueden manejar a los 16 años. Entonces, como padres podemos decir, bueno, el único medio de transporte es la moto, vamos a dársela, pero entonces seamos responsables, pongamos límites. O sea, tienen que utilizar implementos de seguridad, estos son los implementos que deben utilizar, no los quiero ver o no pueden andar a ciertas velocidades, la moto se utiliza solo para trasladarse al centro educativo, no en estas horas, no para hacer eso. Entonces empezamos a poner límites, a condicionar el uso de esa motocicleta, pero eso no se ve actualmente en Costa Rica. Ahora en las familias simplemente le damos acceso a esos vehículos a los jóvenes y listo. O en el tema del consumo del alcohol y la droga, normalmente los chicos aprenden a consumir alcohol y drogas en sus mismos hogares, ¿verdad? O por lo menos ven el ejemplo en sus mismos hogares. Entonces muchas veces tenemos papás que acostumbran a ingerir licor, y no estoy diciendo que se emborrachan, simplemente que ingieren licor en algún momento frente a sus hijos. No hablamos con ellos, simplemente nos ven consumir ese licor, el vacilón, lo empezamos o lo empiezan a normalizar. Entonces ya para ellos consumir alcohol que tenemos ahí en la refri de la casa, en el mueble de la cocina, es muy normal. Papá no está, mamá no está, ellos toman, yo cojo, o sea, los chicos empiezan a normalizarlo y a reproducir esas conductas. Toda la parte de violencia y conflictos en el hogar, familias disfuncionales. Entonces los chicos empiezan a llevar todos estos conflictos y violencia que viven en la casa, lo empiezan a llevar a las carreteras. Por eso vemos chicos manejando de forma temeraria, porque son sus emociones las que están ahí y emociones que vienen desde el hogar, no solamente de la escuela porque le hacen bullying, sino que son emociones que vienen desde el hogar, de cómo me llevo yo con mis papás, con mi familia, de cómo se llevan mis papás, porque tal vez no violentamos los chicos directamente, no los golpeamos, no les gritamos, no les hablamos feo, pero entre la pareja hay un ciclo de violencia. Esto afecta a los jóvenes, ¿verdad? Que son cosas que muchas veces nosotros como padres no vemos o no analizamos, y esto los chicos los llevan a la conducción. Incluso los adultos también, no solamente los jóvenes. Y a nivel social tenemos toda la parte de la percepción de grupo. Entonces los chicos empiezan a buscar
sus grupos de pares, a ser aceptados, a pertenecer a un grupo que me acepte tal como soy, donde yo me sienta cómodo, o muchas veces empezamos a hacer o empiezan a hacer cosas que normalmente no hacen, pero por ser aceptados en un grupo lo hacemos, toda esa presión que se genera a nivel de grupo de que tenemos una moto y yo voy y hago una marioneta en la moto, entonces usted tiene que ir a hacerlo para sentirse parte del grupo, etcétera. Entonces, toda esa presión que se da a nivel social por los grupos también lleva a los jóvenes a hacer cosas en carretera que los expone a sufrir accidentes de tránsito. Y obviamente todo el entorno que se genera a nivel de estos chicos, no solo el entorno familiar, social, de las vías, sino es un conjunto de todo juntos, ¿verdad? Desde qué es lo que pasa en los hogares, en las familias, en la sociedad, en esos grupos de pares, en los colegios y escuelas también, ¿verdad? Que muchas veces yo sé que como profesores es como muy difícil estar pendiente de cada uno de los estudiantes, de sus comportamientos y sus conductas, que muchas de esas conductas son a veces silenciosas o no se generan dentro de los centros educativos, sino fuera de ellos. Entonces, todo esto conlleva a lo que estamos viviendo hoy en día en carretera, todas esas muertes que estamos viviendo hoy en día en carretera con los jóvenes, donde ellos tratan de llamar la atención para que los veamos, donde tratan de ser aceptados por grupos, donde imitan conductas de sus familiares más cercanos o personas más cercanas y donde la sociedad de una u otra manera también nos ha llevado a esto, ¿verdad? A no atender tal vez todas estas necesidades, a no verlas de una forma más integral a la hora de trabajarlas. Y lamentablemente desde la parte educativa o cultural hemos abandonado mucho a los jóvenes en este tema de seguridad vial, de enseñarles los pros, los contras, las cosas preventivas para que ellos cuiden sus vidas en carretera, ¿verdad? Entonces, ahí el reflejo de lo que estamos viendo actualmente en las carreteras. Em, Importante nada más aquí señalar que el hecho de que ustedes puedan trabajar o darle un mensaje a los chicos, mínimo que sea, si de 30 estudiantes que ustedes tienen, 3 les llegó el mensaje, pudieron cambiar sus conductas, analizar la situación, ya eso es ganancia, ya eso son 3 personas menos que vamos a ver en un hospital, que vamos a ver incluso en un cementerio, porque es lo que está pasando actualmente. Son 3 personas que van a ir a hablar del tema con otras personas y van a ir multiplicando este mensaje. El mínimo granito de arena que cada uno de nosotros podamos poner desde las aulas o incluso desde nuestros hogares, ya eso es una ganancia y eso colabora a la disminución de la tasa de accidentabilidad que tenemos actualmente, ¿verdad? Que lamentablemente este año se nos está disparando increíblemente. En 2 meses ya casi llegamos a los 100 muertos en accidentes de tránsito, cuando el año pasado en 12 meses tuvimos 500 y un poquito de muertos. Ya en 2 meses llevamos casi 100 personas muertas en accidentes, de las cuales 57, casi 60 aproximadamente han sido motociclistas, ¿verdad? Entonces es una, ya no es, ya es una epidemia lo que tenemos prácticamente, ¿verdad? En carretera, que debemos tomarle importancia, darle la importancia real que se merece, ¿verdad? Hasta aquí mi participación. Les agradezco. Al final vamos a hacer la ronda de preguntas, que vi que hay algunos levantaron la manita, entonces al final vamos a hacer una ronda de preguntas para que las tengan ahí presentes y al final nos hagan las preguntas, consultas o incluso acotaciones que quieran realizarlas, ¿no? Entonces hasta aquí mi participación y le doy el pase a la compañera del MEP. Muchísimas gracias, doña Carol. Cifras muy impactantes, definitivamente. Y muchas gracias también por compartirnos esas ideas. Vamos a continuar Le tienes el con... micrófono en silencio. No, sí lo tengo prendido. Sí se le oye. Sí se escucha. Ahora sí, ya bien. Dice, para continuar con el evento, vamos a dar la bienvenida a doña Zeneida Rodríguez Rojas,
que es la encargada de programas de centros educativos seguros de la Dirección de Proyectos del COSEBI. Adelante, doña Zeneida. Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan relevante, principalmente que es dirigido a jóvenes. Vamos a hacerlo de una manera práctica y cercana sobre un tema que atraviesa la vida diaria tanto de los estudiantes como de los que son docentes y padres de familia. Para ir calentando los motores, quiero que hagan algo muy simple. Necesito que donde tengan ahí espacio, tengan una hoja o lo que ustedes tengan para apuntar, ya que no tenemos como para poner cosas en el chat, poder ver lo que están poniendo en este momento, pero por lo menos como una ayuda a memoria, coloquen una palabra o escriban una palabra que se les venga a la mente cuando escuchan buenas prácticas en el entorno vial. Voy a darles unos segunditos nada más para que lo hagan, para entrar entonces en materia. Ok, imagino que ya más o menos saben o tienen en su mente alguna palabra que se les venga en el sentido de las buenas prácticas en el entorno vial. Y creo que lo tienen bien clarísimo que este tema no es solo teoría, que es una formación para la vida. Entonces, ya sabemos que las personas estudiantes en octavo año llegan por sí solas al centro educativo, son muy autónomas, caminan solos, ellos van en bus, solitos, andan en bicicleta, algunos incluso viajan en moto con familiares, o ellos ya llegan manejando moto o bicimoto. Y ya lo hemos visto en varias zonas rurales, en donde incluso chicos de escuela llevan a sus hermanitos en la misma moto para el centro educativo. Entonces, es una realidad y sabemos que muchos incidentes viales ocurren en trayectos cotidianos de la casa al centro educativo o durante actividades extracurriculares. Entonces, la movilidad segura no es solo enseñar reglas, es enseñar autocuidado, es enseñar ciudadanía y es enseñar convivencia. Ok, entonces, al llegar a este punto, podemos hacer como mente de cuáles son los comportamientos que ustedes han visto en sus estudiantes cuando se desplazan. Y de ahí es donde vamos a empezar a trabajar con la parte de los roles que tenemos en el sistema del tránsito, en este caso, como peatones. ¿Ok? Es el más frecuente. Entonces, aquí podemos ver que ya la compañera Carol hizo todo un recuento de las situaciones y los factores de riesgo que tenemos las personas en los diferentes roles. Sin embargo, aquí vamos a hacer como un listado de cuáles son esas buenas prácticas que debe tener el estudiantado. Si no hay aceras, se debe caminar por el lado izquierdo, nunca de espaldas al tránsito. ¿Esto por qué? Bueno, es muy importante que se les haga hincapié, más en las zonas rurales, en donde son zonas como de trayectos muy largos, en donde si uno no va de frente al tránsito, es peligroso, ya que el conductor no lo puede estar, no lo va a ver aún, ni uno va a ver al conductor. Entonces, es muy importante enfatizarles a los chicos que tienen que caminar siempre por el lado izquierdo de la carretera cuando no hay aceras. Y cuando se camina en grupo por carreteras que no cuentan con aceras, también debe ir uno tras de otro. No podemos ir todos de la mano, agarrados, como si fuéramos para un paseo o algo así, porque estamos primero interrumpiendo el paso en algún momento de personas. Y también estamos expuestos muy cerca de la carretera y podemos sufrir un accidente. Debemos respetar las señales de tránsito y el semáforo. Muchas veces creemos que cuando ya el semáforo se puso en color rojo, ¿verdad? En el vehicular ya podemos pasar. Sin embargo, no es así. Tenemos que esperar para que puedan cruzar, para poder cruzar. Tenemos que esperar que los vehículos estén totalmente detenidos. Entonces, es muy importante respetar siempre las señales de tránsito y el semáforo. Prestar atención a la existencia de garajes o parqueos, ya que pueden entrar o salir vehículos. Es muy peligroso que cuando uno va transitando por una acera,
el no estar pendiente de que en algún momento puede salir un vehículo de un garaje o incluso puedan estar ingresando. Igualmente en los parqueos o en lugares donde sean comercios que tengan los vehículos estacionados y que en ese momento tengan que salir. Ok, vamos a ver también que es importante evitar caminar por las vías del tren. Sabemos que el tren no lo atropella a uno, uno es el que se le mete al tren. Entonces, es muy importante hacerles ver que uno no puede caminar por las vías del tren. Y si se va al lado de las vías, hacerlo alejado de la línea. ¿Por qué? Porque el tren con el viento que va dejando o el momento del que va pasando muy cerca de uno lo puede arrastrar. Entonces es muy importante que no caminen cerca de las líneas del tren ni tampoco en la línea del tren. ¿Ok? Vamos a seguir con otros cuidados, otras buenas prácticas. Debemos cruzar por un lado seguro, con visibilidad, evitando las curvas. No podemos nada más llegar y decir, por aquí voy a cruzar y sin saber qué es lo que puede venir del lado izquierdo o del lado donde está totalmente evitándose, ya sea porque hay arbustos o porque la curva es muy cerrada, entonces uno está viendo si viene algún vehículo en ese momento. Entonces es importante no cruzar por esas partes donde están las curvas. Tenemos que detenernos en la orilla de la acera y no sobre la calzada. Muchas veces vemos personas en la pura calle esperando el vehículo, el carro, la moto o cualquier otra situación esperando y no debería uno quedarse en esa parte porque es peligroso de que en ese momento nos puedan golpear. Mirar a la izquierda, derecha, izquierda antes de cruzar. Ok, ahorita no los puedo estar viendo, pero ustedes sí me pueden estar viendo. Entonces, es bueno hacer este ejercicio ahorita, si ustedes también lo hacen y también como para ahorita, mover un poco la parte de arriba y también ya están un poquito cansados. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Miren a la izquierda. Doña Carol, disculpe que la interrumpa. Sí, Es señor. que no nos está compartiendo la presentación. No, 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 es que la señora. presentación la tiene que proyectar Zeneida, no yo. Ah, perdón, doña Zeneida. Sí, doña Zeneida, perdón. pero no me habían indicado, perdón, qué pena. Ahora sí. ¿Ahora sí lo están viendo? No. No, todavía no se ve. No me han dicho, perdón, qué vergüenza. Nadie está Yo viendo pensé nada. yo pensé que era yo la que no la veía. Bueno, entonces vamos a retomar rapidito lo que hemos visto, que es Pero poquito. todavía no se ve. No estoy en eso, Carito. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Le habilitó el volumen. Sí, y ahora sí. Y Mm, qué pena, no me habían indicado. Yo estaba hablando y hablando y creí que ya estaban viendo la presentación. Disculpen. Eh, ¿Sí la están viendo ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces ya les había comentado los peatones. Zene, silenciaste el micrófono. Ahora sí. Como les estaba comentando, los peatones son el rol que está más frecuente. En el caso de lo que bueno, yo les estaba conversando, si no hay aceras, si se camina en grupos por carreteras que no cuentan con aceras, deben ir uno tras de otro, deben respetar las señales del semáforo. Ya haciendo un recuento, ya lo escuchamos. Evitar caminar por las vías del tren y si van al lado de las vías, hacerlo alejado de la línea. Cruzar por un lado seguro, con visibilidad, aquí solo para que vean como los ejemplos. Ya les había comentado las buenas prácticas.
perdón, las buenas prácticas. Nunca se debe cruzar la calle por delante ni atrás de un autobús que está haciendo una parada. Eso es muy importante porque no tenemos la visibilidad de que venga un vehículo. Por ejemplo, en este caso, esta persona que está pasando no se está percatando de que viene un vehículo y que le puede ocasionar un accidente. En el caso de cruzar entre carros estacionados, es también una situación en donde se puede dar que un vehículo quiera adelantar y en ese momento entonces la persona no está consciente de que le puede sufrir un accidente, lo pueden atropellar. Ya les había dicho que miráramos a la izquierda, derecha, izquierda antes de cruzar. Y en ese caso, antes solo decíamos en ambos lados, pero sin embargo tiene que ser izquierda, derecha, izquierda. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque cuando volvemos a ver a la derecha, no estamos conscientes de que en la izquierda ya puede aproximarse un vehículo. Entonces ahí es importante que sea izquierda, derecha, izquierda antes de cruzar. Siempre hacerlo, colocarse en un lugar seguro, en la orilla, detenerse en la orilla de la acera y no sobre la calzada. Siempre, siempre tenemos que esperar para cruzar, estar en la acera y no sobre la calzada. Evitar saltarnos las vallas. Sabemos que hay carreteras que tienen esas divisiones y muchas veces hemos visto a la gente jugarse el chance de cruzar una carretera con 4 carriles y que se tiran por esas vallas y eso es demasiado peligroso porque en un momento dado no lo logran hacer bien, se pueden caer en la calzada y pueden sufrir un accidente. Eso pasa, digamos, en las zonas como en Liberia, que está dividida la calzada por una de esas vallas o esas barreras, y es muy problemático el asuntito de tener que cruzarlas o de tener que brincarlas y cruzar al otro lado de la carretera. Evitar el uso de audífonos o celular al caminar cerca del tránsito. Cuando nosotros caminamos tenemos que estar con todos los sentidos, tenemos que estar pendientes del entorno vial. No podemos hacerlo únicamente yendo como distraídos, no tenemos que andar sin poder escuchar lo que está a nuestro alrededor, porque puede ser que en ese momento nos pueda pitar un carro o pitar una moto y no estamos conscientes de que estamos cruzando en un momento en donde no tenemos que hacerlo porque estamos distraídos al testear con el celular, al ir escuchando música y entonces no deberíamos hacerlo nunca. Eso es importante que se le haga hincapié a los estudiantes. Usar ropa clara, vistosa y algún elemento reflectivo o linternas principalmente de noche. ¿Por qué tenemos que hablar siempre de que usemos ropa clara o vistosa? En nuestro país tenemos microclimas en donde en un momento dado podemos estar con mucho sol y después pasamos a lluvia y neblina. Y todavía hay zonas rurales en donde más se dan esas situaciones. ¿Y qué pasa con eso? Que la persona entonces va distraída, va sin ropa que lo haga verse en el tránsito y en el momento menos, o sea, en algún momento puede ser que le salga a uno como conductor de repente y uno no lo logra ver. Entonces es importante que la persona siempre ande con ropa clara, vistosa y algún elemento reflectivo, linternas, principalmente de noche. Vamos a ver un video. Uno de los momentos cuando los peatones debemos tener más cuidado es al cruzar la calle. Por eso es vital seguir siempre estas reglas básicas. Hagámonos visibles y utilicemos los lugares más seguros para cruzar, como las zonas peatonales o el lugar con mayor visibilidad de los vehículos que se acercan y donde los conductores también puedan vernos. La forma de cruzar es en línea recta, sin correr ni detenernos y nunca utilizando el celular. Soy peatón, soy usuario vulnerable. Respetémonos en la vía. Muy bien. Como pudieron ver, este video fue grabado cuando estábamos en pandemia. Sin embargo, es una situación que se da toda la vida. Tenemos que, esos cuidados siempre tienen que estar presentes a la hora de nosotros cruzar una calle o de ser peatones. Ahora, una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué comportamientos de riesgo ven en sus estudiantes cuando caminan al centro educativo? Me imagino que muchísimas. Entonces, ahorita vamos a ver lugares seguros para cruzar. Sabemos que
que muchas veces no. Sabemos que muchas veces los estudiantes cruzan por donde ellos quieran, cruzan donde les queda más cerca, no por donde es más seguro. Hemos visto videos en donde vemos a las personas pasando por debajo del puente y los animalitos, un perrito subiendo por el puente. ¿Eso qué significa? Que la persona no está teniendo una conciencia vial, no está consciente de que puede sufrir un accidente. Los puentes peatonales han sido hechos específicamente para que se utilicen para evitar cruzar entre estas calles tan transitadas e incluso calles que no tienen ni por dónde cruzar al otro lado. Siempre debemos usar el paso peatonal. En donde esté marcado, que sea visible, deberíamos pasar por ahí. Sin embargo, siempre tenemos que estar pendientes de que los vehículos estén completamente detenidos. Debemos usar siempre el semáforo peatonal cuando exista. En las escuelas es importante enseñarles a los chicos cómo tienen que utilizar este semáforo, que no es algo mágico que con solo que se toque ya los vehículos se han detenido, sino que debemos esperar hasta que estén totalmente detenidos los vehículos para poder cruzar y que esté en color verde. Los puentes, las esquinas. En el caso de las esquinas es muy importante ubicarnos en estas zonas porque tenemos visibilidad hacia la derecha, visibilidad hacia la izquierda, visibilidad hacia la calle que queremos cruzar y visibilidad a los que vienen de frente. Entonces, es muy importante que tratemos siempre de cruzar en las esquinas. En el semáforo vehicular tenemos que tener también presentes que debemos cruzar cuando el semáforo esté en rojo. No debemos cruzar solamente cuando ya el semáforo está poniendo en color ámbar, porque en ese momento puede ser que todavía un conductor no respete esta luz y nos puede atropellar. A veces vemos oficiales de tránsito que colaboran y oficiales de la fuerza pública para que lleguemos seguros o pasemos seguros hacia el centro educativo. Y ellos hacen esta labor para que exactamente cuando hay mucho tránsito o hay mucha congestión vial, puedan ellos agilizar y también asegurar que los estudiantes lleguen seguros al centro educativo. Ok, entonces ya hemos visto por dónde es más seguro cruzar. Como conductores de vehículos. Aunque los jóvenes en este momento de 8º año no sean los conductores, sabemos que viajan con conductores. Entonces es muy importante que a veces el estudiantado le haga ver al adulto las conductas que no son correctas y por eso también es importante que ellos, como cultura general y que ya en algún momento van a ser conductores, conozcan estas buenas prácticas. Las velocidades específicas, en ese caso, es respetar el límite de 25 kilómetros por hora frente a escuelas, centros de salud y zonas de concentración masiva. En autopistas, recordar que existe una velocidad mínima de 50 kilómetros por hora. Si no hay nada demarcado, no hay ninguna excusa si usted, algún oficial de tránsito, lo para porque le va a decir que van a 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y usted tal vez diga, es que la velocidad en ninguna parte estaba indicada, pero aunque no esté indicada, la velocidad es mínima de 50 kilómetros por hora. Entonces hay que tener siempre presente eso. Usar el cinturón de seguridad obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. Todos deben llevarlo puesto. Es muy importante, ya que si las personas de atrás no lo llevan en algún incidente vial, puede ser que ellos golpeen a los que están adelante y entonces se dé una situación de más lesiones en los ocupantes del vehículo. Mantenimiento preventivo. Revisar periódicamente frenos, luces, neumáticos y niveles de líquidos. Aquí no puedo ver si me levantan la mano o veo quiénes están en este momento para preguntarles si lo revisan en las mañanas, todos cuando salen de sus casas el vehículo, pero es una práctica muy buena que deberíamos tener todos de revisarlo antes de salir para no tener ningún percance en carretera. La cortesía y distancia. Siempre tenemos que tener
o mantener una distancia de al menos 1.5 metros al rebasar un ciclista. Ya la compañera Carol les explicó que el viento o la energía o lo que pueda suceder al pasar tan cerca de un ciclista, lo que podemos hacer es que pierda el equilibrio y pueda él tener un accidente, caer en la carretera o salirse de la vía. Cero tolerancia. Está estrictamente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Esta es una de las principales causas de siniestros graves en el país. ¿Por qué? Porque la persona no está en sus mejores condiciones para poder manejar. Igualmente, cuando tomamos algún medicamento, no sabemos si no leemos y no sabemos de qué efectos secundarios pueden tener, no deberíamos tomar medicamentos y manejar a la vez. O nada más deberíamos tomarlos y ese día no manejar, porque puede darnos sueño, puede darnos que se nos baje la presión, que nos dé malestares al punto de que nos sintamos descompensados. Entonces es muy importante no manejar bajo los efectos ni alcohol, drogas, ni medicamentos. Usar la tecnología. El compañero Carlos tal vez dijo que ya tenemos pantallitas en los carros donde distraen al conductor, donde ellos van pendientes de que la película, o incluso también para cuando están buscando unas direcciones o están siendo dirigidos por Waze. Entonces es importante, si necesita usar la navegación, hacerlo antes, configurarlo antes del viaje. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un video. La motocicleta es un vehículo versátil. Es más económica y contamina menos que un carro. Necesita menos espacio, por lo que es más eficiente para moverse en la ciudad. Pero también es el vehículo en el que más personas fallecen cada año. En la moto se combinan la velocidad de un carro y la vulnerabilidad de una bicicleta. Y esa es una mezcla sumamente peligrosa. Antes de subirte a la moto, recordá hacer clic 3 veces. Casco, cinta y luces. Al conducir, recordá respetar los límites de velocidad. Adelantar entre filas a 25 km por hora máximo. Mantenerte dentro de los carriles vehiculares. Llevar la carga adecuada para tu moto. Un pasajero máximo, siempre con casco. Y hacer movimientos claros y previsibles. Seguridad vial. Mejor para vos, mejor para todos. Un mensaje del MOB. Ok, entonces pusimos el ejemplo de un motociclista porque es un conductor más, ¿verdad? Entonces es importante todos los consejos que se ven en el video porque es, como dijo la compañera, son los que más se nos están muriendo en carretera. Entonces es una de las prácticas o buenas prácticas que debería tener un conductor de motocicleta. Vamos a ver entonces ahora la parte de los ciclistas. Cada vez más estudiantes usan bicicleta y eso es muy saludable, pero también implica riesgos si no se hace bien. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes cuando eran jovencitos o cuando eran chiquitos o ahora ya grandes revisan la bicicleta antes de salir? Los que anden en bicicleta, ya sea para recreación o por ejercicio o a nivel profesional. Siempre debemos revisar la bicicleta antes de salir, debemos revisarle los frenos, si ya las pastillas están gastadas, debemos revisar las cadenas, a ver si está bien aceitada, las luces, los espejos. Debemos revisar completamente a la bicicleta antes de salir para no quedarnos en carretera con alguna situación de que la bicicleta se le haya zafado la cadena o no tengamos los frenos y nos expongamos a más riesgos. Tener cuidado con la apertura inesperada de puertas de otros vehículos. El que va en bicicleta siempre tiene que estar pendiente de que ningún vehículo en ese momento quizás esté estacionado y usted quiera pasar y que en ese momento abran alguna puerta. Entonces pueda sufrir una caída y pueda también chocarle, mejor dicho, el vehículo y ya se dé una situación ahí de conflicto. Circular por la derecha, bien orillado y en fila. Este es un vehículo más. La bicicleta casi siempre se le da a los niños como si fuera un juguete,
pero en sí es un vehículo más y desde niños debemos enseñarles que eso es, que también tiene normas, tiene reglamentación y deben respetar las señales de tránsito como cualquier otro vehículo. Evitar circular entre los carros ni zigzaguear. Muchas veces vemos a estudiantes haciendo piruetas, haciendo maniobras peligrosas con las bicicletas y eso no debería hacerse, mucho menos cuando se va en carretera. Evitar sujetarse a otro vehículo en marcha. Muchas veces también lo hacen como para acarrearse o porque están cansados o por un simple juego o por un reto. Eso es muy peligroso. No debería nadie sujetarse cuando van en bicicleta de un vehículo en marcha. Evitar llevar a otra persona en la bici y hacer maniobras peligrosas, ya eso lo habíamos comentado. Sin embargo, en algunos lugares, en las zonas rurales, no podemos nosotros, o incluso en zonas no tan rurales, hay personas que llevan hasta 3 o 4 en la misma bicicleta. Es una práctica que no es buena, sin embargo, en algunas familias es el único medio de transporte que tienen pero sí debemos hacer hincapié en que la bicicleta es para una sola persona, a no ser que sea adaptada para llevar a otros pasajeros. Siempre tienen que orillarse cuando sea seguro para permitir el paso de vehículos más rápidos. Circular en el mismo sentido de los otros vehículos. Llevar luces, ya habíamos hablado de que sea una blanca delantera y una roja trasera y espejos en la bicicleta. Evitar circular en aceras y respetar las señales, ya también lo conversamos de que es un vehículo más. Y muy importante, los menores de 6 años no pueden conducir por las vías públicas si no van acompañados por personas mayores de 15 años. Eso lo establece la ley 8696 ciclística. Sin embargo, en la ley anterior, ningún niño mayor a 12 años, o en ese caso era 10 años, podía andar en las vías públicas. Y también lo establecía que una persona adulta, no una persona de 15 años. Sin embargo, la ley que tenemos en este momento, mejor dicho, les da el permiso de que anden de 6 años por las vías públicas y acompañados de mayores de 15 años. Ok, entonces vamos a ver un video sobre la bicicleta. La bicicleta es el vehículo más eficiente, limpio y eficaz que existe. Es ideal para realizar viajes cortos, especialmente cuando hay presas. Pero las personas ciclistas son muy vulnerables frente a los demás vehículos. Por eso, no olvides usar tu casco, cinta reflectiva y luces para hacerte visible. Usa las ciclovías siempre que estén disponibles. Son infraestructuras pensadas para protegerte. Cuando circules por una, recordá mantener tu derecha y proteger al peatón, respetando su prioridad. Donde no hay ciclovías, recordá que tenés derecho a ocupar el carril completo cuando sintás que es necesario. El poco peso de tu bici te hace vulnerable cuando los conductores te adelantan muy cerca. Guardar distancia con ellos es clave, así como hacer movimientos suaves y claros y señalar tus maniobras con antelación. Pedalear, mejor para vos, mejor para todos. Un mensaje del MOP. Ok, entonces hemos visto el mensaje que está dando el video. ¿Y cuál creen ustedes, docentes, que es el implemento de seguridad que menos usan los estudiantes? Vamos a ver si en la próxima diapositiva podemos como ver si pegaron en el que ustedes creen que es menos usado por los estudiantes. Implementos de seguridad. Estos son, entonces, los más frecuentes, o mejor dicho, los que son especialmente para que los utilicen los estudiantes o los ciclistas. Y en este caso, ¿cuáles serían los que no usan? Yo pienso que lo que no usan es el casco, además del resto de implementos, pero el principal es el casco, que nunca, casi nadie se ve con casco, pero es importante que estos implementos de seguridad sean utilizados para que no sufran mayores lesiones cuando se caigan de la bicicleta o tengan algún incidente. De noche es muy importante también que la bicicleta puedan instalarle algún tipo de elemento retroreflectivo para que sea todavía más visible para los conductores, para los otros conductores.
Ahora vamos a hablar sobre una parte que es importante conocer sobre la señalética que tenemos ahora en Costa Rica. Como tenemos la ley ciclística, también tiene que ser una ley inclusiva. Entonces tenemos ciclovías que ya las hemos estado viendo en diferentes partes del país. Y tenemos esto que es muy importante, que tal vez muchos ya no lo hacen o no lo sabían que se debe hacer cuando se maneja bicicleta, las señales manuales. El giro a la derecha, pero con la mano extendida, el giro a la izquierda con la mano izquierda extendida y el alto con la mano hacia abajo. Igualmente tenemos símbolos para demarcación vertical. En ese caso podemos ver la zona compartida, la indicación para cruzar a pie con la bicicleta, la excepción de restricciones para los ciclistas, la proximidad de carril exclusivo, la zona de estacionamiento. Tal vez ustedes ya las hayan podido ver en algunos lugares. La indicación para cruzar con bicicleta en el puente peatonal, la regulación de prioridad de paso, el carril compartido, ciclistas, choferes, la regulación de prioridad de paso de los ciclistas y la maniobra de giros para ciclistas. Igualmente tenemos la demarcación, pero la que es horizontal. En símbolos para demarcación horizontal tenemos la transición de ciclovía segregada a carril compartido. Hemos visto tal vez esto pintado en carretera, el seda a los ciclistas, carril compartido también, para que giren a la izquierda, para que giren a la derecha o para que prosigan su marcha. El seda a los peatones, porque también el ciclista tiene que conceder este paso cuando esté en algunas zonas de marcado. Y tenemos la bicicaja. La bicicaja señala el área de espera para ciclistas en intersecciones reguladas por semáforos y también puede ser utilizada por motociclistas. Tal vez ya, como dije, algunos de ustedes las han podido ver en carreteras. Ahora vamos a hablar sobre el pasajero. Tenemos 3 tipos, o mejor dicho, 4 tipos de vehículos para viajar como pasajeros. Entonces, cuando somos pasajeros en autobús, que es muy importante que también se lo digan a los estudiantes, muchos llegan en buses escolares subvencionados por el MEP, en donde deberíamos decirle que esperen siempre los buses en las paradas autorizadas, que siempre hagan fila para subir al autobús. Eso costó mucho. Había épocas en que si eran épocas de paseos e ir a zonas a visitar a los familiares, yo tengo el caso de que cuando íbamos a Turrialba, nosotros, todo el mundo se aglomeraba y conversaba y tenían tiempo de no verse, y cuando llegaba el autobús, nada más todos se subían a como pudieran. Eso se fue cambiando hasta que llegó la fuerza pública y empezó a hacer a la gente hacer fila, y ahora cuando alguien se cola en la fila, se le silba y se le hace ver que no lo está haciendo algo bueno, perdón. Evitar aglomerarse en la puerta porque puede cerrarse y quedar prensado, y muchas veces se daba esas situaciones cuando no se hacía fila. Bajar por el lado de la acera en forma ordenada y sin correr. Esperar que se detenga el autobús para subir o bajar. Muchas veces la gente está tan apresurada que apenas el chofer se está deteniendo y ya se está bajando del autobús, y eso es una práctica incorrecta, una práctica de mucho peligro, porque se puede tropezar y entonces más bien ser atropellado por el autobús. Utilizar el cinturón de seguridad si el autobús donde se viaja lo tiene y no jugar con él. Yo vivo en Calle Blancos y cuando hicieron un cambio de flotilla, todos los buses tenían cinturones de seguridad. Yo me lo ponía y además personas, nadie se ponía el cinturón. A los días me volví a subir al autobús y ya no había ningún cinturón de seguridad. Entonces, esto es cultura, eso es una situación de que uno quiere como asegurarse y saber de que si va con el cinturón puesto, tiene menos probabilidades de salir por el parabrisas o en un accidente de tránsito. Entonces, es importante siempre utilizar el cinturón de seguridad si el autobús donde se viaja está, y no jugar con él. Igualmente, debemos evitar cruzar por el frente del autobús, porque no tenemos visibilidad, no sabemos qué puede venir
y pueda adelantar al autobús y podríamos ser atropellados. Evitar sacar manos ni cabeza por la ventana. Evitar jugar y gritar porque eso distrae al conductor. Evitar viajar en las gradas. Ir sentados y de no poder ir sentados, sujetarnos bien y evitar distraer al conductor de cualquier forma. La conducción siempre es conducir y no estar en otra situación en donde nos desconcentre. En los vehículos particulares, viajar siempre en la silla o booster y en la parte de atrás los menores de 12 años. Es muy importante saber que aunque la persona de 12 años ya tenga, a una persona tenga la estatura, que es 1,45 m, si no tiene los 12 años no puede todavía viajar en la parte de adelante. Siempre tiene que ir en la parte de atrás. Hasta que cumpla las dos cosas, el 1,45 m y los 12 años de edad, puede viajar en la parte de adelante. Utilizar siempre el cinturón de seguridad, bajar por las puertas del lado de la acera o del espaldón. No sacar manos ni cabeza por la ventana. Eso es muy importante. A veces en las familias no le dan mucha importancia a eso, pero sí deberíamos porque esa enseñanza o esa práctica después la tienen que llevar a cuando se tengan que subir a un autobús o tengan que viajar solos y para que entonces tengan esa práctica identificada correcta de que no sacar las manos ni la cabeza por la ventana. No jugar ni gritar porque esto distrae al conductor y bajar del vehículo en forma ordenada. Ok, también tenemos otro vehículo en nuestro país, otro medio de transporte, que es el tren. Los que viajan en tren saben que abordarlo tiene que ser en fila y en orden. Y tiene que ser en los lugares seguros para esto. No podrían ustedes estar en las líneas del tren para subirse a él mismo, sino en donde estén establecidas las estaciones para subirse. Mantenerse en los lugares de espera establecidos hasta que él llegue y también bajarse hasta que sean los lugares establecidos. Esperar que el tren pare antes de moverse, ya sea para subir o para bajarse, para no resbalarse o tropezarse y caerse. Evitar sacar las manos y la cabeza por las ventanas. Eso es muy relevante porque los trenes pasan por zonas, incluso a veces muy cerradas, en donde hay arboledas, hay ramas y es muy peligroso. Entonces, que en ese momento que usted tenga las manos sobre la cabeza o de fuera de las ventanas, le puedan golpear. Ok, de estas tres áreas, ¿cuál sienten que es más urgente reforzar en su institución? El viajar en autobús, el viajar en el vehículo particular o el viajar en tren. ¿Cuáles de esas deberían reforzar más en la institución? Ok, vamos a ver entonces el pasaje en motocicleta. Sabemos que la motocicleta es para 2 personas. Ahora quieren como que solo sea una persona la que maneje la bicicleta, pero eso está ahí en la Asamblea Legislativa para ver mociones, los pro y los contra. Sin embargo, en muchos lugares vemos que van hasta 4 personas, van niños en medio de los papás en la motocicleta, o van niños menores de edad agarrados de sus papás. Sin embargo, la ley establece que sean solo niños mayores a 5 años para viajar en moto. Y esto es porque ellos están en esa edad todavía, ya se pueden agarrar mejor. Los niños pequeñitos lo que hace es que les da sueño y no tienen como la fuerza para ir agarrados de una persona. Entonces, es importante que si usted conoce a jovencitos que viajan en motocicleta y tras de eso llevan a personas con ellos, que no sean niños menores de 5 años. Evitar distraer al conductor, evitar sacar los pies fuera de los estribos, no ir haciendo, no ir jugando y tratando de desequilibrar al conductor. Cuando el conductor va a agarrar una curva, también, entonces, en vez de irse al otro lado donde el conductor está haciendo la maniobra, ir también en el lado que está haciendo el conductor la maniobra para no
provocar desequilibrio. Nunca con las manos en los hombros, ni mucho menos sin agarrarse. Debe apoyarse siempre del conductor. Ok, entonces, como vemos, muchos estudiantes llegan en moto acompañados con familiares o a veces llegan manejando ellos la moto o bicimoto, que ahora es muy normal ver chicos con bicimotos, ya es una moda, entonces es muy importante hacerles ver cuáles serían las mejores prácticas para que no sufran accidentes. Ok, entonces, como vemos, la educación vial en movilidad segura, saludable y sostenible no es solamente enseñar reglas, normas, sino más bien hacerlos reflexionar, hacerlos entrar en un pensamiento crítico de que es una competencia para la vida, que es una habilidad para la vida, comportar de mejor manera en el sistema del tránsito. Con la formación que ustedes dan para los chicos, vamos a lograr tener mejores conductores, mejores pasajeros, mejores peatones. Y con eso podríamos ir bajando poco a poco las tasas de mortalidad a nivel local. Y a nivel local se va haciendo poquito a poquito hasta que podamos nosotros bajar la tasa de accidentes de muerte por accidentes de tránsito al lograr acumular esos poquitos. Yo digo que cada acción cuenta, como habló la compañera, y si cada día nosotros podemos inculcarle a los chicos que tienen que saber que ellos son parte de este sistema, que ya el sistema es convulso, que ya son situaciones que se escapan. Yo puedo ser muy buena conductora, pero puede haber otra persona que no lo sea. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros hacer todos los días un esfuercito y aunque no estemos viendo la materia, quizás tratar de inculcarles a ellos esa información y también que es muy importante que seamos el ejemplo para ellos. Entonces, yo creo que para el próximo curso lectivo, cuando ustedes ya inicien, tengan que empiecen con una idea de reforzar un tema, el tema más peligroso o el tema de más riesgo que sea en su institución con los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por su atención y por su compromiso con la seguridad vial y el bienestar del estudiantado. Le doy el pase a la compañera que está moderando la actividad. Muchísimas gracias, doña Zeneida, por su presentación. Ahora vamos a iniciar con el espacio de preguntas y comentarios. Tengo aquí la primera pregunta. Dice que si pueden compartir las diapositivas, que si es posible que nos compartan las diapositivas. Está bien, sí, claro, nosotros se la dejamos en el... Bueno, ustedes lo tienen, pero también se lo podemos dejar en el chat. No, es que no es con el chat, ahora es otra... Ustedes mejor la comparten desde el IDP. Muchísimas gracias. Aquí tengo un comentario de una compañera, Lady, dice, más que una pregunta, una observación de la necesidad de acceso a las vías públicas para personas con movilidad reducida. Yo tuve la experiencia de tener a mi hija en silla de ruedas por una fractura y es imposible transitar en la vía pública. Hay que tirarse a la calle y la gente no colabora. Es muy triste y frustrante. Creo que esto es como un llamado de atención para todos, ¿verdad? Los que somos usuarios de vías. Aquí tenemos otra preguntita. Está diciendo que no se escucha a alguien, pero no sé. ¿Usted me escucha? ¿Usted me está escuchando? Yo sí la escucho, sí. Sí. Pero ¿Quién no me escucha? nada más ahí salió como una imagen que no estaban escuchando. Sí, debe ser un problema más bien con la conexión, ¿verdad? De esos lugares. Puede ser. Porque sí, sí tengo el micrófono abierto y me indican aquí que
que sí está activado el sonido. Entonces puede ser más bien una situación con la conexión de los lugares donde están. Vamos a ver una pregunta que nos hacen por aquí y nos dicen, ¿por qué cambiamos la forma de ver la movilidad? ¿Por qué cambiamos la forma de ver la movilidad? Cari. Tal vez. Ok, la idea de cambiar la forma de ver la movilidad es porque, como yo les explicaba anteriormente, hace muchos años nosotros solo pensábamos en un concepto meramente carrocentrista, solo creíamos que la carretera era para los vehículos. Entonces, ahora ese cambio de paradigma que se está generando es justamente para poder visualizar la movilidad de forma integral, donde no solo existen los carros en carretera, sino que hay ciclistas, motociclistas, peatones, donde hay otro tipo de usuarios e incluso se incorpora toda la parte ambiental, ¿verdad? Que ya no solo vemos la carretera como parte de ese entorno, sino que también vemos todo lo que existe alrededor de esa carretera, desde las casas, la industria, el medio ambiente, porque en realidad todo lo tenemos que ver de una forma sistémica, ¿verdad? Funciona en un solo entorno. No podemos ver las carreteras aisladas del resto de la sociedad o del resto del entorno. Entonces, por eso es que tratamos de cambiar esta visión. Incluso ahora que la compañera hacía el comentario de las personas con capacidades reducidas, hasta eso, ¿verdad? Este cambio de paradigma trata de incorporar este tipo de infraestructura para estas personas. Ya vemos más municipalidades que están fomentando las aceras, que están fomentando que las aceras tengan estas bandas o estas guías para las personas no videntes, que las aceras cuenten con rampas en las esquinas, ¿verdad? Se está fomentando el uso de las paradas, que las paradas tengan el acceso para que los buses puedan bajar sus rampas. Entonces ya hay municipalidades que están viendo esta visión más integral y fomentando en sus cantones este tipo de infraestructura. Pues no es algo que de la noche a la mañana se va a hacer, ¿verdad? Porque todo tiene su proceso, todo tiene un proceso donde lamentablemente todos los trámites que hay que hacer son bastante tediosos y no solo eso, sino que no hay tantos especialistas como quisiéramos en este momento. Entonces, los poquitos que tenemos tienen que ir atendiendo estas necesidades según las solicitudes que vayan ingresando, pero ya se está haciendo, ¿verdad? Ya se está haciendo y se trata de incorporar todas las necesidades de de todos los tipos de usuarios, ¿verdad? Porque incluso no es lo mismo la necesidad de un joven que la necesidad de un adulto mayor, ¿verdad? No es lo mismo crear o pensar una acera para un adulto mayor que pensar una acera para un adulto joven. Entonces, todas estas necesidades hay que irlas complementando y generando esa infraestructura y esas medidas de seguridad para toda la población. Lo importante es que ya se está pensando, ya se está cambiando ese pensamiento para poder ir cambiando y mejorando la seguridad de todos los tipos de usuarios. Muchísimas gracias, muy claro, doña Carol. Tenemos otra consulta aquí de Jenny, dice, a nivel legal, ¿qué ocurre si un menor causa un accidente en el que se ocasionan daños materiales? Por ejemplo, los muchachos que andan haciendo piruetas en bicimoto o bicicleta y que chocan un vehículo o hagan daño a un peatón. Ok. A nivel de la ley de tránsito, hay varios procesos. Cuando un menor de edad se ha involucrado en un accidente o no hablemos solo de un accidente, sino que un tráfico los para, hicieron una imprudencia y generan un parte, hay varios procesos. Entonces, podría ser que una de estas infracciones conlleve a una multa ligada a lo que es el sistema de puntos. Entonces, el menor de edad va a ser citado por la unidad de impugnaciones correspondiente con los padres de familia, porque recordemos que la responsabilidad del menor de edad es de los padres de familia. Entonces, siempre que hay un menor de edad involucrado en un accidente o en un parte, siempre se va a convocar a los padres de familia como responsables legales del menor de edad. Entonces, se convoca, se hace como un careo, ¿verdad? Donde el estudiante o el menor de edad va a tener que realizar, dependiendo de lo que el papá decida, ya sea horas comunales para subsanar ese error que cometió o el pago de la multa,
que aquí lo tendría que asumir el padre de familia, ¿verdad? Y si es un accidente con daños materiales, pues igual que cualquier adulto va a llevar un proceso de juicio, pero como les digo, igualmente el padre de familia está involucrado, lamentablemente, el padre va a tener que asumir, ¿verdad?, los costos económicos si el menor no tiene una solvencia, porque es el responsable legal de ese menor de edad. Y incluso dependiendo de la gravedad, ya sabemos que la legislación no los exenta de la cárcel, ¿verdad? Hay procesos donde ya tenemos menores de edad que han ido a la cárcel para menores, ¿verdad? Donde tienen que llevar ahí todo un proceso, cumplir meses, hacer trabajo comunal, etcétera. Pero si hay sanciones económicas, el que se ve involucrado, el que tiene que asumir esta responsabilidad son los padres de familia al ser un menor de edad, ¿verdad? Entonces no es solamente por eso nosotros siempre le decimos a los papás, no es solamente que él va a ir y se va a accidentar, sino que lo que él haga es responsabilidad de ustedes como padres y ustedes ante la ley tienen que responder por él porque es su responsabilidad, porque ustedes son los encargados legales de esa persona, ¿verdad? No es lo mismo que una persona mayor de edad se ve involucrada en un accidente donde tiene que asumir el todo a una persona menor donde está a cargo de un mayor de edad. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de la gravedad o del tipo de situación que se genere, se puede dar diferentes acciones a nivel legal con esta persona, pero siempre presente o siempre se va a convocar a los padres de familia. Incluso en algunos casos ha tenido que intervenir el PANI. Muchísimas gracias. Nos dicen aquí, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la movilidad segura? Nos preguntan, ¿qué es la movilidad segura entonces? ¿Me escucharon la pregunta? Sí, claro. Ok, gracias. De movilidad segura, en el ideal que se busca, ¿verdad? La movilidad segura es que todos contemos con esas facilidades para trasladarnos, que en nuestras ciudades, en nuestras comunidades tengamos acceso a aceras, tengamos acceso a ciclovías, tengamos acceso a paradas seguras con iluminación, que nos sintamos seguros de estar en esa parada, ¿verdad? Que toda esa infraestructura que se debe construir no solo esté pensada en un carro o incluso pensada en los hombres, porque también hemos tenido el grave problema de que esa equidad de género que se busca muchas veces no se incorpora en esta infraestructura, ¿verdad? Pensamos en la comodidad de los varones, pero tal vez no en la comodidad de las mujeres o en las necesidades de las mujeres, que son muy diferentes a las necesidades de los hombres, ¿verdad? Entonces, la idea de tener una visión de movilidad segura es pensar no solo en toda esa infraestructura para todo tipo de usuarios, sino también en las diferencias de género, ¿verdad? Incorporar el componente de género que es muy importante. Sabemos que no es lo mismo que un varón está esperando un bus a las 10 de la noche en una parada a que lo está esperando una mujer, ¿verdad? Lamentablemente la seguridad es muy diferente en el hombre y la mujer, o el sentirse uno como mujer segura en una parada, tal vez que no cuente con iluminación, que esté solitaria, que tal vez no tenga un resguardo, es muy diferente a ser hombre, ¿verdad? Entonces, la movilidad segura lo que busca es cubrir todas esas áreas o todos esos componentes, incorporarlos en esa infraestructura para que todo usuario, independientemente de quién sea, se sienta seguro a la hora de trasladarse de un lugar a otro. Pues bueno, nos queda agradecerles, doña Zeneida, doña Carol, por su intervención, muy importante, ¿verdad? Y darles las gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Sí, más bien muchísimas gracias a ustedes y a todos los profesores, maestros que se pudieron conectar. De verdad, el que estén interesados y el que puedan trabajar el tema para nosotros es muy gratificante y estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias. También vamos a agradecer a las personas docentes que participaron y se conectaron a este webinario. Les recordamos la importancia de completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra disponible en el chat. Asimismo, les informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial del YouTube del IDP.
Les invitamos a consultar el sitio web de Formación Permanente, febrero 2026, donde podrán encontrar información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera damos por concluida la presente actividad y reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Pasen bien.